Viktor Frankl, médico psiquiatra austriaco, vivió una experiencia que ayudó a que en términos de, por lo menos de conocimiento, se desarrollara con más juicio y con más rigor el tema de la construcción del significado y el sentido. Este hombre, que era discípulo de alguna manera de Freud, ¿no?, que estaba muy famoso cuando estaba arrancando la Segunda Guerra Mundial, y Alfred Adler, también contemporáneo de él, vive una experiencia, porque va a los campos de concentración por ser judío, iniciando la guerra, y pasa allí, interno, en un lugar de estos, toda la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. 4 de estos años los pasa en Auschwitz, que es muy conocido por los campos de por el campo de concentración. Y allí él termina de concretar algo en lo que venía pensando. Freud decía que lo que movía al ser humano era el placer. Y Alfred Adler decía, no, estás equivocado, es el poder lo que mueve al ser humano. Y ambos tenían razón. El placer y el poder son motores fundamentales de la experiencia humana. Frankl dice, ustedes dos tienen razón, pero les hace falta un pequeño detalle. También hay una voluntad en la experiencia humana, que es la voluntad de sentido. Porque yo estuve en los campos, allá estuve guardado un buen tiempo, y no había voluntad de placer ni voluntad de poder alguna que movieran mi experiencia. Y aún así me levantaba en las mañanas y decía, hoy vale la pena vivir este día. ¿Por qué? ¿No? Porque había voluntad de sentido en mi experiencia. Eso que conocemos como el sentido tiene que ver con la naturaleza misma de la experiencia humana. De hecho, en la vida cotidiana lo tocamos y a veces no lo comprendemos, ¿no? Decimos tener los órganos de los sentidos y ellos están en nuestro organismo biológico: vista, oído, tacto, gusto, olfato, ¿cierto? Y son los órganos de los sentidos porque con ellos construimos el sentido, ¿cierto? Con ellos vamos al mundo y lo capturamos. Traemos todo eso que está en el mundo y nuestro órgano que nos ayuda a elaborar, nuestro cerebro, hace un trabajo allá, ¿cierto? Y construye los significados. Y después de hacer esa parte, lo que hacemos es devolverle al mundo, ¿qué? Nuestros actos, nuestras acciones. Entonces lo que hacemos todo el tiempo, todo el día, es construir significados. Ir al mundo, traerlo, elaborarlo y devolverlo. Y estamos haciéndolo todo el tiempo. Y así funciona el sentido. Esa es la construcción del significado y el sentido. El mundo lo hemos hecho muy complejo, aunque la experiencia es tremendamente simple, porque se trata de eso que estoy hablando. De cómo desarrollo habilidades para ir al mundo, traerlo, construir significados en eso que yo he traído y darle una respuesta al mundo a través de mi actuar, de mi accionar, de mis acciones. Y de eso se trata un poco la construcción del sentido. Ahora bien, si lo hacemos en términos teóricos, diríamos que el sentido tiene 2 constructos teóricos. Uno que se llama propósito vital y otro que se llama coherencia existencial. Entonces, para que algo tenga sentido, es porque hay un propósito y además ese propósito yo existencialmente lo desarrollo. Soy coherente con aquel propósito que tengo. ¿Y un propósito qué es? Pues un propósito es algo que me orienta, me da dirección. Pero no solo tiene que orientarme, sino que adicionalmente tiene que ser lógico para mí. Tiene que haber una lógica en ese propósito que estoy desarrollando. Y aparte de que me dé lógica y dirección, tiene que tener algún tipo de significado para mí. Y por último, me debe emocionar. Así se construyen los propósitos. Son cosas que me orientan, son lógicas para mí, tienen algún significado y me emocionan. Y esas cosas, ¿cierto?, tengo que adicionalmente llevarlas a cabo, porque si no me quedo en la mitad de la tarea. En mi mente grandes propósitos, pero 0 acciones, ¿cierto? Entonces el sentido es eso, ¿no? Son todas esas percepciones que traemos del mundo, que son afectivas o cognitivas, ¿cierto?, que elaboramos, ¿cierto?, y que nos invitan a hacer algo,
¿cierto? Y al hacer ese algo nos dan una identidad en la vida. Si tú todo el día me ves viendo en el jardín cortando flores y abonando el jardín, entonces vas a decir Jaime el jardinero. Y es porque tú me ves ahí, con ese propósito coherentemente desarrollado, que es que yo amo las flores, amo las plantas y estoy dedicado a ellas. Entonces vas a decir Jaime el jardinero. ¿Okay? Así es un poco el tema de la construcción del significado y el sentido. Lo primero que haría sería cambiarle la palabra, ¿no? Porque eso del vacío existencial suena como muy complejo, eso es una cosa, ellos podrían llamarlo mamera cósmica, ¿no? Y lo podrían entender de pronto mejor. La adolescencia es una crisis existencial, ¿cierto? En la que en este momento de vida lo que he hecho hasta antes de los 12 años es ir al mundo y conocerlo y hacerme una idea de él. Y cuando entro en la etapa adolescente empiezo a construir mi identidad. Por eso en la adolescencia soy tan orientado a andar en grupos de compañeros y buscar pares con los cuales yo pueda sentirme identificado, donde me pueda sentir como alojado. Y es porque estoy construyendo la identidad. Entonces en la adolescencia tener la crisis es, dijéramos que normal, no es una crisis sino una oportunidad, ¿no? Para empezar a buscar la ruta, el camino. Pero yo pensaría en ciertas cosas, ¿no? Y tienen que ver con la misma descripción que hicimos ahorita, ¿no? Para uno encontrar el qué hacer, debería imaginarse un poco cómo le gustaría verse, para que ese propósito, ¿cierto?, esté llevado hacia alguna dirección. Si yo me veo haciendo ciertas cosas, ¿cierto?, me veo en esa dirección, eso podría ser parte de aquello que podría darme el significado. Aparte de eso, que cuando yo me vea haciendo eso me emocione, me diga, oiga, qué chévere hacerlo, eso me toque, realmente me ponga a vibrar y yo diga, wow, sí, yo me imagino haciendo eso, ¿no? Y que para mí pueda tener algún tipo de significado hacerlo, ¿no? ¿No? Que yo diga, hombre, eso es bueno para mí por esto, ¿no? Y sea lógico, cualquier cosa que me parezca lógica para hacer, ¿no? Mi lógica puede estar movida desde donde yo observo y me parece que es apenas lo justo, ¿no? Que desde donde uno observa, ¿cierto?, en su propia lógica, escoja lo que va a desarrollar. Y no es solo eso, las pasiones no son construcciones que se dan con una vara mágica. Es decir, una pasión viene y te toca con una vara mágica y tú, ¡pum!, te iluminas. No, las pasiones son construcciones y están asociadas a la capacidad que tengo yo para hacer que ellas se conviertan en algo para mí importante. De tal suerte que yo soy un apasionado por algo porque tengo de eso en mi cuarto. Me gusta hablar sobre eso. Cuando me siento en el internet investigo sobre eso. Me imagino haciendo eso. Y estoy todo el tiempo pensando y desarrollando mis actividades alrededor de eso. Cuando uno hace todo eso, entonces se puede decir que es un apasionado por eso. Entonces, si me gustan los aeromodelos, entonces me conozco todas las marcas que producen aeromodelos. Tengo en mi cuarto aeromodelos que han sido armados por mí. Generalmente cuando pido regalos para mí, les pido que me regalen aeromodelos, ¿cierto? Cuando la gente viene a mi casa, le muestro los aeromodelos que yo hago, ¿cierto? Y les muestro el último que estoy construyendo. Y entonces me dicen que soy un apasionado por los aeromodelos. Entonces tiene que ver con mucho de la actitud que yo pongo en relación a cómo profundizo aquello que quiero para mí en la vida, para abrazar, ¿no? Bueno, son ellos quienes generalmente dicen que sufren de mamera cósmica. ¿Sí? No, yo creo que es un tema de... el vacío existencial se va a presentar en la vida en muchos momentos, ¿no? Van a haber fracturas y momentos en los que yo me voy a sentir roto, donde existencialmente digo, diablos, ¿para qué estar aquí?, ¿no? O sea, no debería estar en este momento. Yo, independiente de pensar en identificarlo, porque va a ser fácil de observar, ¿no? Porque la persona se va a sentir
frágil, acongojada, triste, un poco huraña, ensimismada, pensaría en más bien cómo hago para acompañarlo, ¿no? Y allí lo que yo recomendaría es que los padres aprendan a entender que la experiencia que viven sus hijos es de ellos y no les corresponde. Quiere decir que si mi hijo sufre, ¿sí?, esa sensación o ese momento de sufrimiento es necesario para él. Hay sufrimientos que son necesarios y otros que son innecesarios, pero en general cuando están relacionados con la elaboración de algo es porque son necesarios. Entonces, no liberar al otro de lo que tiene que sentir y acompañarlo en lo que está sintiendo me parece que es como la ruta adecuada, ¿no? A veces quisiéramos sentir el dolor del otro cuando es imposible hacerlo. Lo que más podemos hacer es acompañar el dolor del otro, estar allí mientras a él le duele, ¿cierto? Y sentir lo que yo siento sin jamás meterme en la idea de que estoy sintiendo lo que el otro, ¿sí? Porque es imposible, ¿no? Sería inclusive hasta un poco abusivo decir que eso es una realidad, ¿no? Entonces nada, dejar que los chicos transiten por su historia, acompañarlos, permitirles ser ellos, entender que la vida de ellos es la de ellos y no es la mía, y acompañarlos en cómo se van convirtiendo en las personas que deciden ellos ser, ¿no? Recreándonos en ellos sin juzgarlos, sin querer que fueran de una determinada manera, y guardarnos eso para nosotros. Las ideas que teníamos de ellos son nuestras, pero no son las de ellos. Y entonces vamos a sufrir menos, ¿no? A veces los declaramos en cosas que no son. Y les decimos, por ejemplo, es que tú eres un desordenado. En vez de decirles, entiendo que tienes una idea del orden distinta a la mía. Los valores no son únicamente esos a los que estamos haciendo referencia allí, porque esa categoría de valor que tiene que ver con el actuar humano son valores de orden ético, pero los valores son literalmente la relación directa que existe entre la construcción del significado y el sentido y la conexión con el mundo. ¿A qué me refiero? Scheller hace un trabajo muy interesante sobre el tema de valores y los define en diferentes categorías, porque los valores están inmersos en todos los objetos que están en el mundo. Yo no puedo reconocer algo si no reconozco el valor de ese algo que está allí. Es decir, una silla tiene una cantidad de valores inmersos en ella, y las sillas tienen significado para mí en la medida en que yo descubro los valores que están inmersos en ella. Por ejemplo, en una silla van a haber valores de orden estético, ¿cierto? El color, la forma, todas esas características especiales que tiene esa silla en particular. Pero yo podría no verlos y pensar que la silla es únicamente para sentarme. O voy caminando por la calle y hay una flor, una hermosa flor allí. Y en la flor hay una cantidad de valores, ¿cierto? Desde lo intelectual hasta lo estético. Y yo podría descubrirlos o no descubrirlos. Podría intelectualizar esa flor, podría oler la flor, podría tocar la flor, descubrir en ella valores de diferentes categorías, ¿no? Entonces, la capacidad para desarrollar valores es fundamental para la construcción de significado y sentido en la vida, porque los valores siempre van a estar allí y la capacidad de reconocerlos está en mí, ¿cierto? Quien tiene una habilidad grande para descubrir los valores que hay inmersos en la experiencia va a ser más hábil para poder vivir la experiencia y disfrutarla. La vida es como una hamburguesa, ¿cierto? Hay gente que va a llegar a un lugar y se va a tragar la hamburguesa, porque está tan ocupado haciendo otras cosas mientras la hamburguesa está allí, que él la ingiere, la mete en su sistema.
Entonces yo diría, ¿y qué valores desarrolló allí? Vitales, porque él se alimentó, ¿cierto? Y ese alimento le ayuda a sostener la vida y desarrolló valores vitales. Pero hay otro que mientras hace la cola, ¿cierto? Mira todo lo que está sucediendo en el lugar y observa el sitio, cómo está organizado, descubre los aromas, observa los uniformes limpios de las personas que lo hacen, mira todos los avisos de las hamburguesas y escoge la que él más quiere. Y a lo mejor cuando llega donde la niña es amable con ella y tiene un buen trato con la chica que está en la caja, ¿cierto? Y se sienta en el lugar de comer y antes de iniciar, da gracias por la oportunidad que le da la vida de estar allí sentado comiéndose esa hamburguesa. Y se come la hamburguesa. Y mientras se la come, la degusta, la huele, siente las texturas de las cosas que está metiendo en su boca, intelectualiza la hamburguesa, piensa cómo la prepararon, cómo la hicieron, y está concentrado en el aquí y el ahora comiéndose esa hamburguesa. Y ambos se comieron la hamburguesa, ¿cierto? Pero el uno desarrolló más valores en comerse la hamburguesa. Entonces, en términos de significado y sentido, para uno tuvo más sentido comerse la hamburguesa que para el otro. Y en general eso es lo que le pasa en la vida a la gente, ¿cierto? Está tan abstraída de lo que está sucediendo afuera que se pierde el momento, la construcción del significado en el instante. Tú puedes caminar por la calle y ver una hermosa flor en un jardín y pasar al lado de ella y no verla. Y eso no quiere decir que la flor no hubiera estado ahí. Quiere decir que tú no la viste, ¿cierto? Pero puedes parar, tomarle una foto, acercarte, olerla y disfrutarla y recrearte en esa flor que está allí. Ahí estás desarrollando los valores que la flor ofrece. Los valores están en todo, ¿sí? Lo interesante es cómo nosotros nos volvemos hábiles en descubrirlos y en traerlos a nuestra experiencia para disfrutarlos. Ese es un poco como el tema de los valores. Los otros son valores de orden ético, ¿no? Que tienen que ver con el obrar humano y son fundamentales como el resto de los valores. Los valores éticos son más elevados que los estéticos, por supuesto, claro que sí. Perduran más en el tiempo, son más intensos, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que el resto de los valores no sean importantes para la construcción del significado en la vida. Por ejemplo, en el ejemplo de la hamburguesa, ¿cierto? Cuando el hombre regresa a su casa y su mujer le pregunta, el primero, ¿qué almorzaste? A lo mejor le va a tocar esperar unos segundos para acordarse qué fue lo que almorzó. A lo mejor ni siquiera recuerda dónde lo hizo, porque los valores que descubrió allí fueron tan pocos que eso tuvo tan pobre significado que a lo mejor ni siquiera lo recuerda. Pero te garantizo que al segundo personaje apenas le preguntan ¿dónde almorzó? Él va a decir, almorcé en tal lugar, me comí una hamburguesa y estaba deliciosa, ¿ok? Porque él ha construido un significado importante en ese momento. Una vida significativa es una vida donde la persona es capaz de desarrollar todos los valores que el mundo le ofrece a través del quehacer del día. Eso es lo que hace que un día sea intenso, lleno de significados. Una vida sin sentido es una vida donde no he sido capaz de aprender a desarrollar los valores que el mundo me ofrece. Yo pensaría en esto. El bien y el mal son muy socioculturales, porque tenemos ideas de que algunas cosas se hacen o se deben dejar de hacer dependiendo de cómo hemos sido formados, educados y cómo es nuestra cultura, ¿no? Un musulmán le parece bien tener 20 mujeres y está ok. De pronto en una cultura monogámica eso no esté bien visto y el monogámico podría pensar que el otro está mal y viceversa, ¿cierto? Pero eso no hace ni bueno ni malo al uno o al otro, ¿cierto? El bien y el mal están asociados a la vida. Todo aquello que construya la vida es bueno y todo aquello que la destruya es malo. Entonces, en la toma de decisiones, lo primero que yo pensaría, ¿cierto? Es eso, ¿no? Si eso es bueno para mí y me ayuda a construir vida.
o si eso es malo para mí y lo que está haciendo es destruir la vida. Y esa sería la primera pregunta que me haría. Si algo es bueno para mí y contribuye a la construcción de la vida, bueno, hay que aprenderlo. Eso sería la primera pregunta que me haría. Si es malo y destruye, ¿por qué debería hacerlo? Sería la primera pregunta ya a responder. Lo otro es como ir detrás de esas variables que construyen el propósito, ¿no? Y es, eso me direcciona, me da un norte, eso me manda a algún lugar, me lleva a conseguir algo, ¿cierto? Eso para mí es lógico, ¿sí? ¿Tiene lógica eso que estoy haciendo? ¿Ok? Eso me da algún tipo de significado. Y por último, ¿me emociona? ¿Yo me sentiría emocionado haciendo eso? ¿Ok? Y allí podría tener una buena manera de emprender la toma de decisiones y hacer con el mundo lo que sea necesario pues para mi vida. Yo pienso de esta manera. Nadie puede decirte cómo tienes que vivir tu vida, porque tu vida es tuya, ¿cierto? Y viniste aquí para experimentarte en ella y vivirla como a ti te parezca. Lo único que debes tener en cuenta es que tienes que hacerte responsable por el estilo de vida que escojas. Si al mirar el estilo de vida observas que no te puedes hacer responsable por él, entonces tienes que buscar una ruta distinta, ¿cierto? Esto que acabo de decir, siempre comparándolo con algo que se llama, no se te olvide que no estás solo en el mundo, sino que hay otras personas en él. Entonces, tú no puedes pensar que porque tú sientes que es bueno para ti, ¿cierto? Y imaginas que puedes hacerte responsable, vas a transgredir ese mismo derecho en el otro, ¿no? Entonces, el respeto tiene que ser una línea también que tiene que atravesar esa toma de decisiones. Respetar al otro y de esa manera poder ser respetado.